Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video te voy a mostrar cómo usar un analizador de espectro de manera adecuada. Vamos a ver los parámetros que tiene esta herramienta y la mejor forma de utilizarla para encontrar un aliado a la hora de mezclar. Espero que lo disfrutes. Bueno, quiero comenzar hablando acerca de qué es un analizador de espectro. En esencia, este dispositivo es una herramienta que mide el nivel o la magnitud de una señal en el aspecto de la frecuencia o en la frecuencia, es decir, qué nivel tiene cada frecuencia que se está reproduciendo, ya sea en una señal particular, como puede ser una voz, o en toda la mezcla. Entonces, en ese sentido, nos va a servir para visualizar, para tener un respaldo de nuestras decisiones de mezcla. Y personalmente yo lo uso para respaldar las decisiones en la baja frecuencia, particularmente el tema del filtrado. Con un analizador de espectro puedo ver lo que tal vez a veces no puedo escuchar en un sistema de monitoreo un poco comprometido, como puede ser el que nosotros tenemos acceso en el Home Studio, tanto porque los parlantes no reproducen tal vez debajo de 100 Hz o la sala tiene demasiadas resonancias o la posición de monitoreo, etc. Entonces, debido a esos problemas que ocurren, nos ayuda bastante el tener una herramienta a la cual poder acudir como un respaldo, no como una herramienta que soluciona o que nos permite solucionar tal vez problemas de ecualización o que nos va a ayudar a ecualizar, como lo he visto en algunos ejemplos o tutoriales, sino más bien como un respaldo. Entonces, así es como yo usaría un analizador de espectro. En este caso, te voy a mostrar un analizador que lo puedes encontrar en modo demo, que es como lo voy a usar acá, de manera gratuita. Es el Voxengo Span Plus, en este caso. Y acá lo que te voy a mostrar es simplemente la parte de la frecuencia del análisis. Este analizador te permite ver el nivel, dispone de un correlator de fase y de algunas otras estadísticas que te pueden ayudar a la hora de mezclar, pero que en este caso vamos a hablar solo sobre el analizador. Fíjate acá activé las otras partes de la medición, pero lo vamos a esconder y solamente nos vamos a concentrar acá. En esta ventana vas a encontrar la frecuencia en el eje horizontal y en el eje vertical el nivel. Por lo tanto, ¿a qué nivel tiene cada frecuencia? Ahora te voy a poner play una señal para que veas cómo se ve el gráfico. Va a ser una voz. Cada vez que la nostalgia se apodera de mi ser. Entonces lo que se observa en la práctica son unas líneas que se van moviendo conforme va, en este caso, cambiando la interpretación, las notas, y va teniendo pics o picos de nivel, de amplitud en distintas frecuencias, que eso obviamente tiene que ver con las frecuencias que se interpretan, los armónicos, y así se explica lo que sucede con el analizador. Hay un detalle acá desde el punto de vista de la observación, desde el gráfico este, que quiero comentarte, y es acerca de por qué está dividido de esta forma la frecuencia. Fíjate, acá tenemos 20 Hz y 20 kHz, que eso da cuenta de que son las frecuencias que el oído humano percibe desde 20 Hz a 20.000 Hz. Eso por un lado. Por otro lado, te vas a dar cuenta que si divides la pantalla, esta parte negra, en dos, vas a observar que más o menos hasta 1000 Hz tenemos la mitad de la pantalla cubierta y desde 1000 hacia 20.000 tenemos el resto de la mitad. Pero si uno se pone a pensar, desde 1000 a 20.000 tenemos 19.000 frecuencias que van a entrar en esta parte del análisis y en esta otra parte tan solo 1000. Es un poco raro, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver con que nuestro oído no escucha de forma lineal las frecuencias, no las percibe de manera lineal y por lo tanto la forma similar a cómo se perciben es logarítmica. Y el gráfico acá, las divisiones son de esa manera, con una escala logarítmica. Entonces esa es una particularidad que vas a encontrar normalmente en los analizadores de espectro y que hay que tener en cuenta. Y esto a su vez nos ayuda también a percibir acá lo que sucede en las bajas frecuencias, llamémosle de 100 Hz hacia abajo. Esta es la zona que más problemas trae en la mezcla y donde le vamos a sacar más provecho a esto del analizador de espectro. Bueno, acá en la ruedita voy a ir a los ajustes y esto es lo que te quiero mostrar particularmente de lo que necesitas saber acerca de el analizador y cómo ajustarlo siempre que se pueda ajustar. Hay algunos analizadores de espectro como el Pass Meters o el Pass Frequency de Waves, por ejemplo, que no te permiten hacer ajustes. Es tal cual como lo tienes, es lo que puedes ajustar. Por lo tanto, este analizador sí nos permite hacerlo. La primera cosa acá a la izquierda que se puede ajustar es cómo integra en el tiempo el análisis. Acá tenemos varias opciones, RT, ABG
que significa Real Time Average o un promedio en tiempo real, que este es el que vamos a usar, que te va a hacer un promedio conforme le pongas play en tiempo real, va a ir cambiando conforme va cambiando la señal. Otra cosa que tal vez es la más importante, otro parámetro, es el tamaño del análisis. Este análisis se hace por un proceso matemático que se llama transformada rápida de Fourier o FFT, por sus siglas en inglés, y el tamaño de la muestra de la FFT es lo que te determina la precisión, en particular en las bajas frecuencias, que es donde necesitamos que esto sea preciso para poder saber qué es lo que está pasando. Acá fíjate, tenemos varias opciones. Si tú colocas un valor muy bajo, esto se va a mostrar como una gran protuberancia, como una bola acá, pero no te va a decir mucho. Debajo de 1000 Hz particularmente, te voy a mostrar un valor muy bajo. Y si pones un valor muy alto, lo que va a pasar es que la computadora tiene demasiada carga computacional y no se puede tampoco refrescar muy rápido. O sea, no es ya tan en tiempo real el análisis. Ahí lo vamos a poner en 128. Cada vez que la nostalgia se apodera de mi ser. No sé si puedes observar como que es una curva acá debajo de 1000 Hz que no te dice mucho. Habría que ponerlo en un valor intermedio. Si es posible, trata de usar este de acá, 8192, que te da una buena precisión en las bajas frecuencias. Bueno, el tiempo de integración lo puse en 500 milisegundos, me parece un buen tiempo, un buen promedio. Overlap, esto no lo modifiqué. Acá abajo vas a tener parámetros referidos a la frecuencia. Acá donde dice Freq Low es el límite inferior que te va a mostrar el analizador de espectro. Está en 20 Hz, me parece adecuado. Podrías ponerlo en una frecuencia menor y hacia 20 kHz o 20.000 Hz. Eso está más que bien. Acá donde dice Range Low es lo que te va a mostrar en el eje vertical. Todo este rango te va a estar mostrando hasta menos 110 decibeles. Y el Range High o el máximo va a ser menos 18. Entonces va a ir desde menos 18 a menos 110. Esto lo ajusté de tal forma de yo poder observar bien las señales que tengo. De nada me sirve que las señales aparezcan debajo en el gráfico y estoy perdiendo todo este espacio para visualizar de forma más eficiente. Al menos ese es mi parecer. Y acá el slope o la pendiente tiene que ver con cómo se va a observar la curva. Acá lo dejé en 3, que significaría 3 decibeles por octava. Y esto va a hacer que en el analizador, si yo escucho un ruido rosa o coloco acá para que esto funcione, te va a mostrar una curva recta, una línea recta, porque el ruido rosa es un ruido que tiene una distribución pareja de la frecuencia para el ser humano. Es decir, cómo percibimos nosotros la frecuencia tiene una distribución pareja. Ahora vamos a encender un ruido rosa. Entonces, ahí podías observar una línea prácticamente recta. Y eso tiene que ver con lo que te comentaba de que el ruido rosa es un ruido plano para el oído. No significa que así tiene que sonar tu mezcla, pero sí que si tu mezcla tiene más bien una distribución correcta en la frecuencia, va a tender a hacer esa curva. Y ahora, práctica específica de cómo nos va a servir el analizador de espectro. Como te decía antes, yo no lo usaría para trabajar una ecualización, sino más bien para percibir cuestiones que están raras o mal, particularmente en las frecuencias bajas. Acá lo que vamos a observar es que la señal, cualquiera que sea la que estemos trabajando, va a tener un rango que tiene frecuencias útiles, es decir, que son las frecuencias de ese sonido, y otro rango típicamente en el que se captaron ruidos de baja frecuencia. Depende si es un sonido grabado. En los sonidos grabados es donde más se percibe esto. Pero entonces va a tener un rango típicamente debajo de 100 Hz en donde pueden haber problemas. Y esos problemas se manifiestan como una curva que tiene menor movimiento que el resto de la frecuencia. Eso nos indica que no está relacionada con la música o digamos con lo que se está interpretando. Vamos a escuchar acá una voz y vamos a ver y te voy a mostrar eso. Te suelo recordar cada vez que empieza a anochecer, cada vez que la locura se apodera de mi ser. Fíjate acá donde te marcaba de 100 Hz hacia abajo, donde había las P, acá había un salto y luego se podía ver que acá arriba se movía conforme iba cambiando la melodía, las frecuencias y la amplitud de esas frecuencias, y acá abajo
no cambiaba demasiado, salvo cuando había una P, que es un ruido de pop de baja frecuencia que le incide sobre la cápsula. Entonces acá me está mostrando que hay un ruido de vibración de baja frecuencia, que si yo no lo saco, va a estar usando espacio de la mezcla que me puede servir para el bajo, para el bombo o para tener una consistencia en esa zona que es súper importante en la mezcla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un filtro, como el que le voy a aplicar acá, filtro pasaltos, que me va a solucionar bastante el tema. Mira. Te suelo recordar cada vez que empieza a anochecer, cada vez que la locura se apodera de mi ser. Te suelo... Acá la energía empieza a decrecer después debajo de 100 Hz. El filtro no quita del todo un sonido, sino que lo atenúa. Te lo voy a mostrar en otras voces. Acá tengo unas voces femeninas. Vas a notar algo parecido, e incluso en una frecuencia mayor, porque estas voces, las bajas frecuencias están más arriba. Que no a nuestra paz. Acá puedes observar que incluso arriba, hasta casi 200 Hz, la energía viene decayendo, pero acá hay un ruido de baja frecuencia, porque después te das cuenta que de ahí hacia arriba, conforme va cambiando la melodía, la frecuencia se va moviendo, pero acá hacia abajo no se mueven demasiado, entonces los ruidos van a ser relativamente constantes, algunos ruidos. Y en este caso, acá, al menos en 100 Hz, también activaría el filtro. Entonces, cada vez que te encuentres con el gráfico que va variando, pero que acá tiene una curva que ya sea viene desde arriba hacia abajo o se mantiene como una línea, entonces acá hay que tener cuidado, eso puede ser un ruido y típicamente se trata de un ruido, así que hay que ajustarlo. En sonidos más percusivos vamos a tener que cambiar el tiempo de integración para que nos muestre mejor esas frecuencias, y también tienes la opción, acá donde dice smoothing, de suavizar el gráfico. Si no quieres ver tantas líneas dispares, puedes activar un poco esto del smoothing, que sea un suavizado sutil, porque si no se te puede perder también la información que necesitas ver. Vas a ver acá que se suavizan las curvas. Que no a nuestra paz. Se suaviza un poco lo que está sucediendo acá con las curvas estas. En definitiva, eso es lo que hace un analizador de espectro, y hay que ir evaluando los sonidos que nosotros pensemos que pueden tener un ruido para colocar el filtro en la forma adecuada en esos sonidos y evitar que esas frecuencias se vayan sumando, acumulando y quitando energía útil en la mezcla, que sabemos que es bien preciada, no es ilimitada, y por lo tanto, como es limitada, hay que usarla de manera racional. Acá tenemos otra opción dentro de un analizador de espectro. Este es el Pass Frequency de Waves. Y acá también al medio nos muestra el gráfico de la frecuencia abajo, y en el eje vertical el nivel. Acá voy a ver que tiene un detalle, que a veces las señales me aparecen en la parte de abajo del gráfico y tal vez no tengo tanto detalle, no se puede observar señales de tan bajo nivel. De todas formas, da un buen gráfico y nos damos una idea de qué es lo que está pasando con la frecuencia. Los parámetros que podemos ajustar, tenemos el LF-Res, que esto es importante porque es la resolución de la baja frecuencia, es parecido a el block size del otro plugin. Tenemos varias opciones, pero la que yo te sugiero que dejes es 10 Hz, que ahí te da más precisión en la baja frecuencia. Acá donde dice weight, tú tienes ponderaciones en la frecuencia, pero en este caso, como necesitamos ver completamente el espectro que está en la grabación, deberíamos dejarlo así, las líneas iguales, o sea que no exista esta ponderación. Acá puedes congelar el gráfico. Acá te muestra ya sea el canal izquierdo más el derecho en el gráfico, o por separado el izquierdo y el derecho. Para la mayoría de los casos me parece el LIR funciona bien. Después, con el peak hold te va a mostrar el nivel máximo que alcanza la señal. Eso lo vamos a dejar prendido para que podamos observar más o menos el parámetro que yo te decía, en donde se puede observar el ruido. Con esto puedes borrar el gráfico donde dice clear. Y acá el tiempo de integración para peaks o para RMS. Vamos a dejarlo en RMS, que es más lento y se percibe más como las fuentes que vamos a estar usando, salvo las percusiones. Te suelo recordar cada vez que empieza a anochecer. Acá nuevamente tenemos la voz. Ahí dejé el peak hold para poder
tener como una foto de este gráfico, nos muestra algo parecido. Tenemos estas frecuencias de acá a la derecha, por encima de 120 más o menos, y de ahí hacia abajo, en este caso, esta montañita tiene que ver con la P, que le queda un poco de energía en baja frecuencia, que tiene como una exacerbación ahí. Entonces podemos ver que esto acá vendría siendo ruido, y si yo activo el filtrado de baja frecuencia en 80 Hz, podemos ponerlo en 100 para el ejemplo, esto va a cambiar. Te suelo recordar cada vez que empieza a anochecer. Fíjate que acá de 120 hacia abajo, ahora la línea va reduciendo su amplitud. Los filtros no quitan del todo los ruidos, sino que lo atenúan lo suficiente como para que ya no sean un problema. Entonces, este es otro ejemplo de analizador de espectro que, si uno aprende a usarlo, te sirve también como una buena referencia de qué es lo que pasa en la mezcla, o en particular con señales específicas en donde puede haber un problema de ruido y por lo tanto queremos prevenirlo a tiempo con el filtrado. Y así llegamos al final de este video. Espero lo hayas disfrutado y que puedas usar los analizadores de espectro para tener un aliado a la hora de trabajar la frecuencia en la mezcla y en tus producciones. Si te gustó el video, te pido me des una mano compartiéndolo para poder llegar a más gente. También puedes dejar tus comentarios, dudas o sugerencias aquí debajo en la sección de comentarios para iniciar la conversación por allí. Si estás llegando por primera vez, ahora es un buen momento para suscribirte haciendo clic en el botoncito que sale en pantalla y activar las notificaciones para estar al tanto de cuando se publica nuevo material semana a semana. Mi nombre es Jorge desde sonypedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.